Les habla el profesor Carlos Áñez, Macroeconomía 1, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Continuamos con el tema de la introducción a la macroeconomía, la unidad 1, específicamente las fases del ciclo económico. Como ya hemos visto, ¿cómo se mide el desempleo? Pues esas tasas de desempleo nos sirven para caracterizar las distintas partes del ciclo económico. Como vemos acá en un diagrama cartesiano, en el eje de las ordenadas hacia arriba se representa la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, la tasa de empleo o desempleo y la tasa de crecimiento de los precios, es decir, la inflación. Podemos tomar cualquiera de esas tres variables o las tres juntas para caracterizar el desempleo. Y a partir de allí, entonces, describir cómo se mueven los ciclos económicos. En general van a tomar una forma de ola, de onda, a lo largo del tiempo, que es la variable o concepto que se representa en el eje de las abscisas, es decir, en la parte horizontal. Entonces vamos a graficar o nos vamos a concentrar aquí en desempleo y tiempo. Comencemos entonces explicando las fases del ciclo. Después de una caída, pues se llega a un punto mínimo donde comienza a recuperarse la economía. Un poco después entonces entra la fase expansiva, que como nos indica allí la gráfica, la mayoría de las series económicas están ascendiendo, se encuentran en una galopante recuperación. Aumenta la renta, es decir, el ingreso, tanto familiar como empresarial como nacional. El consumo, las expectativas son positivas de que se seguirá esa senda expansiva, lo que provoca que las inversiones entonces sean más arriesgadas. Se introducen nuevas tecnologías, nuevos procesos. ¿Por qué? Porque se espera que el consumo familiar siga creciendo, lo cual estimula la producción, estimula la oferta de bienes y servicios, y la inversión privada y también pública entonces se expanda. Por lo tanto, se refuerza esa expansión. Esa expansión no va a ser ilimitada, no va a ser permanente en el tiempo, sino que por la misma acción de fuerzas económicas e incluso de fuerzas físicas, ¿verdad? Se agotan los recursos, comienza a generarse procesos de bajo rendimiento de la fuerza de trabajo. Ya no existe pues la misma propensión al riesgo, a la inversión. Total, llegamos a un punto en el cual se alcanza una cima, que es el punto más alto de esa expansión económica. Una primera cima. Allí las fuerzas expansivas y contractivas se equiparan, es decir, aquellas que estimulan una mayor producción se equiparan con expectativas de que en algún momento va a caer la expectativa de ingresos externos o de inversión en nuevas tecnologías. Por lo tanto, en cualquier momento se va a comenzar a entrar en una disminución del ritmo de crecimiento de la producción que se traía. Eso es normal, es lógico pues que luego de una fase expansiva más o menos larga, en cualquier momento va a venir, por las mismas fuerzas físicas pues de acción y reacción, va a venir una caída. Esa caída, cuando ya pasan 3 o 4 trimestres consecutivos de disminución, incluso en el crecimiento del empleo, en el crecimiento de la tasa de variación del Producto Interno Bruto, es decir, que no tiene que llegar a tasas negativas para entrar en la recesión. Simplemente la mayoría de las series comienzan a descender.
Entonces caen la renta, el ingreso, el consumo, la inversión, incluso las exportaciones si son países productores de materias primas enfocadas hacia el mercado interno. Por lo tanto, las expectativas comienzan a descender. Una causa se refuerza con la otra, una fuerza empuja a la otra entonces hacia abajo, y esa recesión entonces, al permanecer por 4 o más trimestres consecutivos, se entra a lo que se llama el valle. Generalmente el valle está por debajo del 0% de crecimiento, es decir, son tasas de crecimiento negativas, esa parte más profunda de la recesión. Se encuentra entonces lo que se llama la depresión, ya cuando son 6, 7, 8 trimestres consecutivos cayendo, como fue en Venezuela, que por 4 años, 5 años, hubo trimestre tras trimestre tasas negativas de crecimiento. Entonces se llega a ese valle, que es lo más profundo de la depresión. Es lo que se desea evitar con las políticas económicas. Que no lleguemos a un punto donde la tasa de crecimiento del PIB sea cero, donde la tasa de empleo sea muy baja en comparación con la tasa natural de lo que debería ser esa ocupación. Es decir, hay unas tasas de desempleo superiores al 10, al 12%. Incluso en la Gran Depresión llegó al 30-35%. Por supuesto, eran otras condiciones económicas en comparación con las que tuvimos aquí en Venezuela, o tenemos todavía aún acá. Si las expectativas continúan siendo negativas, es muy profundo salir de ese valle, de esa depresión tan fuerte. Pero en algún momento van a operar entonces las fuerzas económicas en sentido contrario, que iniciarían la recuperación. Esa parte azul podría estar aún con tasas de crecimiento del PIB negativos. Pero la recuperación comienza cuando ya en un trimestre, en 2 trimestres consecutivos, la tasa de crecimiento negativa del PIB o del desempleo, pues ya no es tan negativa, ya se acerca a cero. Ahí comenzaría la recuperación. Como nos dice la lámina, nos dice que surgen nuevas fuerzas expansivas que hacen repetir el ciclo positivo anterior. Comienza la expansión de nuevo, el crecimiento positivo, un auge que pudiera llegar incluso a hacer esa parte de la onda mucho más alta que la cima anterior, como se ve allí. Se va a llegar a una cima mucho más positiva. Aquí lo que interesa a mediano y largo plazo es cuál es la tendencia de esa economía. Entonces tendríamos que insertar aquí una línea que nos refleje cuál es la tendencia a largo plazo de esa economía. Entonces aquí se ve como esta expansión segunda es bastante ancha y elevada, va a durar más tiempo y se van a alcanzar topes muy altos. Entonces pudiéramos, uniendo la primera parte de la gráfica con la última, decir que aquí hay una senda, una tendencia expansiva en esa economía, que sería esta línea que hemos incluido aquí. Esto es lo que importa, porque siempre en la economía existirán estos altos y bajos, todas estas partes del ciclo. Lo que interesa entonces es cuál es la senda de largo plazo. Y vemos entonces que esa senda es bastante expansiva. Como vemos allí. Si unimos la primera parte de la gráfica con la última, entonces vemos que, claro, no será tan inclinada esa pendiente, pero sí se ve entonces que esa economía tiende a crecer. ¿Y motivado por qué? Bueno, puede ser por varias causas. Porque en general las estructuras económicas y las instituciones económicas son propensas a la inversión, al desarrollo tecnológico, a la inclusión de procesos propios, a la inversión en capital humano. Por lo tanto,
en términos promedios, esa economía, digamos que esto es un periodo de 10 años, en términos promedios existirían tasas positivas de crecimiento del PIB, de crecimiento del empleo, por encima de su tasa natural. Por lo tanto, habría una senda expansiva en esta economía. Resumiendo entonces, ¿cuáles son las fases del ciclo económico? Comenzaríamos entonces primero por una recuperación que nos incluye aquí, que estaría por acá abajo de la expansión. Vamos a incluirlo. Un momento. Pequeño cuadro de texto. Hablaríamos entonces primero de antes de la expansión, pudiéramos hablar, dependiendo de que como venía cayendo, habláramos de una recuperación. Esta recuperación deberíamos ubicarla más abajo. Por acá antes de la expansión. Es decir, posteriormente al anterior valle o fuerte recesión que existía. Aquí ubicaríamos la recuperación. Finalmente. Como vemos acá. Aquí estaría la recuperación antes de la expansión. Sigue la expansión, se llega a un auge, que sería la parte más arriba. Ya el auge es cerca de la cima. Ya cuando la expansión tiene un periodo de tiempo más o menos largo, unos 3-4 trimestres de continua expansión, entonces se llega al auge cerca de la cima. Son tasas muy positivas de crecimiento del PIB. Cuando se alcanza ese auge cerca de la cima. La cima es el punto máximo de la expansión. Ya no se puede seguir creciendo. Entonces llegamos a la cima y allí comienzan a operar entonces las fuerzas en sentido contrario que van a llevar a un declive. Pudiéramos incluir esa otra parte, ese otro concepto llamado declive, una declinación pues, y está entre la cima y la recesión. En sentido contrario al auge, entonces estaría la declinación o declive, como lo vemos acá. Sería esta parte de acá, entre la cima y la recesión. Luego comienza la recesión, que es una parte larga del ciclo, profunda, que puede llegar a ser bastante peligrosa para alcanzar el objetivo económico de disminuir el desempleo. Incluso a veces la recesión puede ir acompañada de crecimiento de los precios, por esa misma expectativa negativa de que va a ser muy difícil mantener las tasas de ganancia por parte de las empresas, hasta llegar a la profundidad de la depresión o valle.
incluso toda esta parte de abajo, pudiera hablarse que hay una depresión aún. El valle sería lo más profundo de la depresión. Y ahí es una recesión, repito, por un periodo largo de tiempo. Esa depresión son tasas entonces bastante negativas de crecimiento del PIB. Pongámoslos en rojo, esa depresión. Pero al llegar al valle, que es lo más profundo de todo, lo más profundo de la caída del empleo y tasas muy negativas de crecimiento del PIB, en verdad sería entonces de decrecimiento junto, de crecimiento fuerte. Entonces llegaríamos a ese valle, pero en algún momento va a comenzar la recuperación. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando estos precios del petróleo, motivados por eventos geopolíticos externos, comienzan a recuperarse fuertemente, a sobrepasar los $100 por barril, eso va a estimular una entrada de ingresos extraordinarios a nuestro país, sea cuáles sean también las circunstancias políticas internas. Entonces esa afluencia de divisas va a estimular una recuperación porque el gobierno va a tener más con qué gastar. Entonces las variables económicas se van a mover hacia arriba, aun cuando el desempleo permanezca alto o el empleo bajo en comparación con su tasa natural. Pero va a comenzar entonces una recuperación que puede llegar a una expansión si las expectativas siguen siendo positivas, si comienzan a invertir los privados, si las exportaciones se refuerzan y se varía en la calidad de ellas, se introducen nuevos productos y procesos que estimulen la producción interna, entonces iríamos hacia una senda expansiva que en algún momento, al cesar esa afluencia tan grande de recursos externos, bueno, se va a llegar de nuevo a una cima. E incluso se va a llegar de nuevo, ya que son tan altas las tasas de crecimiento de la producción y de la inversión y el empleo está presionando a su tasa natural, va a llegar un momento en el cual vamos a bajar de allí y comienza una nueva fase de declive de la economía. Estas son entonces las fases del ciclo económico. Les estaré enviando otras láminas en un siguiente video. Gracias.